en contacto con Ignacio Lavaki, es licenciado en Ciencias Políticas, para poder preguntarle un poco el análisis político del anuncio. Ignacio, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, a priori preguntarte qué te pareció la conferencia de prensa del día de hoy en niveles más que nada políticos. Me parece que estuvo dentro de lo que esperábamos, ¿no? Digo, ya estamos como acostumbrados a que en la semana previa a las conferencias de prensa los off the records terminan sacándole mucho de la sorpresa, ¿no? Digo, a los que nos gusta salir a correr ya poco que sabíamos que Claro. iba a indicarnos entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. Y creo que lo que hubo fue, sí, claramente esta zonificación del país, ¿no? Digo, un relajamiento más fuerte de la cuarentena en el resto del país y prácticamente con muy poquitos cambios en el AMBA, que había sido objeto de bastante discusión en las últimas 2 semanas. Sí, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Crees que se le está cayendo un poco la imagen al presidente Alberto Fernández? Porque él se había abrazado a la cuarentena justamente porque las encuestas le estaban dando muy bien. ¿Eso está cambiando? A ver, yo he visto encuestas que todavía muestran bastante elevada la popularidad de Fernández. Evidentemente hay rendimientos decrecientes digamos, de la reacción bastante atinada en su momento de evitar una situación de desborde como la que hemos visto en otros países que tal vez ningunearon el tema o reaccionaron tardíamente. Digo, y a medida que pasa el tiempo me parece que está más presente la preocupación por la economía. Lo que yo sí veo, y me parece que se vio, para mí es un muy buen indicador, es cuando uno ve el índice de confianza del consumidor que saca todos los meses la Universidad de Tela, hay un ítem ahí que habla de expectativas a futuro, y ahí lo que se ve es que se empieza a ver una caída muy fuerte en las expectativas. No es que hubiera un gran optimismo respecto de qué es lo que iba a hacer la economía en los próximos 12 meses antes del comienzo de la pandemia, pero sí se ve una caída muy pronunciada, y es una caída muy pronunciada que va a través de distintos sectores sociales, digamos, golpea digamos, a los sectores de menos recursos, que son la base de apoyo del kirchnerismo duro. Se ve tanto en la ciudad como en el conurbano, como en el resto del país, que es la forma en que lo mide esta encuesta. Y yo diría que eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Porque digo, como me decía un consultor de imagen, una vez que gana el pesimismo, al gobierno, al oficialismo de turno, le comienzan a entrar las balas, ¿no? Claro. O sea, empieza a pagar costos por la cosa que por ahí no la pagaba. Por ahí hace 2 meses, el costo que pagaba por el día que tuvimos a todos los jubilados haciendo cola, recién comenzaba la cuarentena y fue efímero, eso ya empieza a tener un costo más alto a medida que pasa el tiempo y que hay más pesimismo, ¿no? Sí, Ignacio, 18 provincias vuelven de alguna manera a cierta normalidad y de hecho hay cambios en la ciudad de Buenos Aires, como esto que mencionabas de los runners. ¿Qué consecuencias pueden tener, digamos, para los actores políticos en cada uno de esos distritos si tienen que volver para atrás? Porque dentro de una semana, 10 días o 15 días hay un brote o sucede algo por el estilo. Bueno, si yo lo pensara desde el punto de vista de la opinión pública, en la medida que aumente la cantidad de casos y que veamos que tal vez, no sé, algo que estamos muy lejos por lo menos por lo que uno lee, que el sistema de salud esté al borde de colapsar y demás, me parece que va a haber más tolerancia frente a una vuelta atrás, ¿no? O sea, si está bien comunicado y si hay entendimiento de que lo que está en riesgo es la vida, digamos, se supone que la opinión pública va a comprenderlo. Lo que sería difícil de comprender es que en un distrito donde, digamos, no hay casos, no hay circulación comunitaria, como dicen los infectólogos, de pronto se endurezca la cuarentena. Y ahí me parece que sí, habría menos tolerancia. Pero evidentemente, en algún momento, digamos, si el pico no llega, a mí el pico, me van a permitir una metáfora literaria, me hace acordar a un libro muy bueno, un italiano, se llama Dino Buzzati, se llamaba, que es
el desierto de los tártaros, ¿no? Que habla de una fortaleza que está enfrente de un desierto donde esperan constantemente un ataque de unos tártaros que nunca llegan, ¿no? Entonces, si el pico no llega, evidentemente va a haber un relajamiento de facto de la cuarentena, que yo en lo personal lo noto en las calles de Buenos Aires, no hay gente saliendo a correr, pero si uno sale a la calle ve Mucha gente paseando, sí. Gente paseando, salidas en bici y poca voluntad, me parece. Yo creo que una actitud de negligencia benigna de parte de la policía. Nadie se va a poner, me parece, a llevarse detenido un padre que pasea con su hijo en un día de semana, pero están los padres que pasean con sus hijos y nadie pide documentos, ni mucho menos. Entonces, yo creo que en la medida que pasa el tiempo, va a haber cada vez más cansancio y me parece que puede llegar a una demanda por, bueno, ¿cuál es la estrategia de salida de esto? Ignacio, Sobre todo, si no vemos situaciones del estilo de, bueno, los médicos tienen que elegir a quién le asignan la última cama disponible, ¿no? Nico. Ignacio, generalmente las medidas económicas o las medidas políticas no tienen impacto inmediato, ¿no? Salvo que uno anuncie una devaluación, ¿no? Pero si no, tardan en hacer efecto y tardan en llegar al bolsillo de las personas para bien o para mal. Buena parte de la base electoral de esta coalición es la más golpeada y va a ser muchísimo más golpeada en los próximos meses. Y sabemos que los tiempos electorales son rapidísimos y hay elecciones en un año. ¿Cómo crees que eso afecta a la toma de decisiones? ¿Está metido en algún momento, se cuela, che, mira que tenemos elecciones de medio término el año que viene, ¿cómo hacemos para dar anuncios, para calmar a la gente, para mejorar la economía? ¿Eso se tiene en cuenta o crees que esta emergencia es lo urgente y después vamos a lo importante? Yo diría que está todo el tiempo presente el tema electoral. Si no lo tuvieran presente no serían políticos. O sea, la política no se toma ni vacaciones ni cuarentenas. Ahora, en tema del impacto de la base de votantes, me parece que el impacto más fuerte lo tiene la pyme que no puede abrir y que posiblemente, vea su vida en riesgo a causa de la cuarentena. Por decir un ejemplo, las peluquerías, ¿sí? Para dar un ejemplo de un rubro que está bastante afectado pero es el primero que me viene a la cabeza, ¿no? Ahora, la base electoral me parece que tiene mayor fidelidad, porque es un sector, si la base de votantes del kirchnerismo, el núcleo duro, estamos hablando de sectores de menos recursos, que están, yo diría, geográficamente concentrados, el grueso en términos poblacionales, en los conurbanos de los grandes centros urbanos, ¿sí? De las grandes ciudades, particularmente el Gran Buenos Aires. Y ese sector está muy identificado con Cristina, a ese sector le apuntan ciertas políticas, el IFE va fundamentalmente dirigido a ese sector, no exclusivamente, pero ese sector ya recibe la asignación universal por hijo, seguro si hay una aceleración muy fuerte de inflación, se va a ver golpeado. Pero me parece difícil que ese sector, ¿sí?, termine votando a Juntos por el Cambio. O sea, entonces, me parece que siempre lo va a priorizar, a los sectores populares. El gobierno, porque es una base de votantes. Las medias van a apuntar ahí, no para otro lado. Pero obviamente eso está, y el resultado no va a depender solo de la economía. La economía es un dato, pero también están las reglas, ha habido algunos así como noticias de algún análisis de suspender las PASO, y eso tiene que ver con la oferta electoral, ¿sí? Y la elección del año que viene es una elección legislativa, es decir, no es a un distrito único como la presidencial, son 24 distritos, hay realidades muy diferentes ahí, hay que ver si Juntos por el Cambio se presenta como una coalición en los 24 distritos o no. O sea, yo creo que si fuera tanto oficialismo como oposición, me parece que la economía es un dato y hay que ver cómo Ignacio. impacta, cómo va a ser esto. Por ahí lo peor lo tenemos este año y el año que viene tenemos un rebote. Entonces me fijaría en eso y después en la oferta electoral.
Ignacio, vos mencionás la parte electoral y una de las cosas políticas que mencionó hoy el presidente es que estaba trabajando con todos los gobernadores y que con todos los gobernadores tenían coincidencias en cuanto a cómo sobrellevar la pandemia. ¿En algún punto está construyendo Alberto el albertismo o eso todavía no parece empezar a verse? No, yo más bien diría que no. Creo que lo de manejar la pandemia con los gobernadores tiene una lógica muy clara, que es los gobernadores son los que manejan el territorio y los que tienen que hacer, los que conocen aparte mejor cada uno su territorio, los que tienen que aplicar la cuarentena cada uno en su provincia. Y por otro lado, digo, los gobernadores son un actor bastante diverso, ¿no? Siempre se habla de la Liga de los Gobernadores, pero digo, hay gobernadores radicales, gobernadores peronistas disidentes, kirchneristas de así duros y muchos provinciales. Y yo lo que noto ahí es que hay bastante fragmentación y que eventualmente tiene un problema de acción colectiva. Les cuesta bastante ponerse de acuerdo y dudo que todos, digo, para el caso, uno de esos 24 jefes de distrito es Rodríguez Larreta, otro es Kicillof, y tienen miradas bastante diferentes en bastantes puntos. Y digo, lo mismo podría pensar de Schiaretti, no lo mismo Schiaretti que Infran, ¿no? Entonces, no. Yo por ahora esa construcción del albertismo no la veo, más bien. No la ves. Yo diría que lo que sí veo es que a pesar de que el presidente está atravesando así como una especie de pico de popularidad gracias a haber mostrado liderazgo, el sector de la coalición oficialista que se muestra más dinámico y más así efectivo a la hora de construir poder sigue siendo el kirchnerismo. Gisette. Sí, bueno, Ignacio, hoy Cristina tuvo, no sé si vos lo ves como una derrota porque no pudo aprobar las leyes que querían, entre ellas quitarle las escuchas telefónicas a la Corte porque la oposición se plantó. Pero el que también se le plantó y se vienen generando cruces es Martín Lustó. ¿Cómo lo ves a Lustó como una futura figura opositora? ¿Lo ves con peso como para ser un referente? Bueno, sin duda, ¿no? El tema es, digo, las elecciones del año que viene son elecciones legislativas, Lustó ya es senador, no tiene mucha lógica que compita para diputado, ¿no? O sea, salvo, y por otro lado, yo creo que a veces el análisis apresurado tiende a exagerar o a perder de vista qué es lo que se juega en las elecciones legislativas. En las elecciones legislativas se juegan bancas en el Senado y bancas en la Cámara de Diputados, no candidaturas presidenciales, porque si no, si fueran tuvieran tan acertado nivel de predicción las elecciones legislativas, Massa habría sido presidente en 2015, ¿no? Y Macri sería hoy el presidente, habría sido reelecto. Entonces, yo digo, me parece que lo más importante es el tema de mayorías y minorías, y no como muchas veces se pone el foco, es como que la elección legislativa, donde se ponen en juego la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, termina siendo solamente una elección acerca de la provincia de Buenos Aires, la mítica madre de todas las batallas. Entonces, Lustó, el tema es, sí, obviamente uno le ve futuro, es una figura bastante atractiva probablemente para sectores opositores, hay que ver qué es futuro, ¿no? Digo, el candidato natural de la oposición es Rodríguez Larreta por una cuestión de proyección, ¿no? Tiene territorio, está mostrando liderazgo, tiene presupuesto también, tiene visibilidad y probablemente si la ciudad sortea con éxito el coronavirus va a quedar bien posicionado, va a faltar mucho tiempo y aparte hay un dato, no tiene reelección, ¿no? Claro. Y otro dato, desde que la ciudad de Buenos Aires es un distrito autónomo, bueno, ya nos dio 2 presidentes, ¿no? Desde la Rúa y Macri. Entonces, claramente tiene un potencial bastante fuerte a la hora de generar candidatos viables. Por ahí Lustó podría ser el sucesor. Claro. Ignacio, gracias por atendernos esta noche. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, en algún punto los